ha empezado por decir a través de Christine Lagarde, que al fin y al cabo ha sido ministra de Finanzas de Francia, hasta su nombramiento como directora del fondo, que es insuficiente y pide que se dote hasta 1 billón de euros. Es muy probable que el gobierno alemán, que es el más reticente, como todos sabemos, a ampliar, por así decirlo, las posibilidades de acción del Banco Central Europeo, acabe aceptando que el Fondo de Estabilidad del euro sea 1 billón de euros. Pero aún así no hay seguridad de que sea suficiente para el caso de que tengamos un ataque a las deudas soberanas como hemos tenido en el inmediato pasado, sobre todo de Italia y de España, que son los países más frágiles, no tanto por la situación actual de su deuda como por el tamaño de sus economías en relación con el mantenimiento del euro. En segundo lugar, tenemos el problema del cumplimiento del Pacto de Estabilidad en lo que se refiere al ajuste presupuestario. Este es un problema que afecta a todos los países europeos, excepto probablemente el núcleo fuerte de la Unión en el sentido económico. Básicamente son Alemania, Finlandia, Holanda y en menor medida Austria. Afecta incluso a Francia, pero aunque en mucha menor medida que nosotros. Y parece que después de la última cumbre y de la visita de nuestro presidente del Gobierno a Berlín, se va a suavizar en torno al 6% la previsión de ajuste del déficit para España. Pensemos que estaba en el 4,4 para el año 2012 y se va a suavizar en torno al 6, no se sabe exactamente. La negociación, como es evidente, se está haciendo en fin, sin ninguna publicidad y la Comisión Europea tiene que revisar todas las perspectivas de crecimiento de la zona euro en el mes de marzo de este año, y eso se hace además con arreglo al Pacto de Estabilidad, por lo tanto es perfectamente correcto, o sea, no habría ningún cambio de fondo, salvo que el Fondo Monetario Internacional ya ha hecho públicas unas estimaciones, que son, como todas las estimaciones, discutibles, pero sus previsiones son que España en el año 2012 terminará con un déficit público del 6,8% sobre el PIB, no el 4,4% previsto, el 4,4% previsto, y en 2013 este déficit seguirá siendo un 6,3% sobre el PIB y no el previsto 3%, con lo cual, en nuestro caso, desde luego, se desplaza en el tiempo el cumplimiento de la previsión del plan de estabilidad. Todo esto tiene su importancia cuando pensamos, además, que el pacto de reforma constitucional entre el Partido Popular y el Partido Socialista del último año, 2011, preveía nada menos que en el año 2020 ninguna comunidad autónoma española o ninguna administración pública española, he hablado primero de las comunidades autónomas porque son las más proclives a pasarse en los objetivos de déficit, superaría el 0,4% sobre el PIB de déficit. Pero es evidente que estamos muy lejos de poder cumplir esas previsiones. Por último, tenemos dos acontecimientos que son, y estamos hablando siempre en el terreno europeo, que están produciéndose en este momento y que pueden modificar mucho las circunstancias. En primer lugar, está la negociación de la quita griega. Si me permite, voy a hacer una sola observación sobre este punto. Los griegos han conseguido que un problema de 350.000 millones de euros, que es el conjunto de su deuda pública y privada, y que pensemos que la magnitud de esa deuda, que es tan importante para Grecia, en el conjunto de la economía europea es muy pequeña. Solamente la deuda pública europea, la pública, no hablo de la privada, de todos los países de la eurozona, asciende a 8.200.000 millones de euros este año. Por tanto, estamos hablando de una magnitud muy pequeña. Bueno, han conseguido una cosa realmente impresionante. Han conseguido que esté discutiéndose el 70% de la quita de la deuda, cosa que es inconcebible en términos del Pacto de Estabilidad de 1993 e incluso de las previsiones del nuevo Pacto de Estabilidad, o mejor dicho, de la revisión del Pacto del año 2010. Porque estamos, el famoso mayo del 2010, estamos, que nos ocasionó tantos problemas en España, estamos hablando de una cifra muy pequeña, pero los griegos ya han conseguido que al menos el 36,4% de su deuda pública y privada, que es la que está en manos de acreedores extranjeros, más el 28,8% propiedad de los griegos, esté siendo objeto nada menos que de una aceptación
en principio, de una quita del 70%. Eso sí, a cambio de un ajuste que, por cierto, el pueblo griego no va a aceptar y, por tanto, está sometida toda esta cuestión a una, digamos, a un proceso que yo me atrevería a llamar degenerativo, que puede provocar un efecto dominó sobre otros países de la zona euro, fundamentalmente porque si Grecia sale del euro, esa salida implicará una fuga de capitales enorme de Grecia y probablemente una señal de alarma para todos los inversores, incluso los inversores nacionales, en otras economías del euro. Y eso sí que puede provocar un efecto de pánico que puede llevarse por delante claramente el euro. Además, hay otro acontecimiento que está a punto de llegar y del cual a mí me extraña que no se hable demasiado en España, que es el problema de la posición francesa. Las elecciones presidenciales francesas se van a celebrar, como todos sabemos, entre los meses de abril y mayo del año 2012. O sea, estamos a la vuelta de la esquina. En este momento los sondeos plantean una primera posición para el candidato socialista, François Hollande, con un 34% del voto a su favor, frente a Sarkozy, el actual presidente de la República, que solo tiene un 25% de estimación de voto a su favor. Marine Le Pen, como de costumbre, en la primera vuelta, la extrema derecha francesa tiene una gran presencia electoral, tiene en principio el 21% de intención de voto, y luego hay un candidato centrista que ya compitió con Chirac y con Le Pen padre en las anteriores elecciones presidenciales, las penúltimas, que es François Bayrou, y también ha competido en las últimas elecciones presidenciales con Sarkozy también, en la primera vuelta, que tiene el 10%. En principio, el hecho de que Hollande sea el favorito en la primera vuelta no significa ni mucho menos que vaya a ganar las elecciones. Hollande puede perfectamente perder, como le sucedió a Le Pen frente a Chirac en la segunda vuelta, porque si Sarkozy es el segundo candidato, es decir, son los dos más votados, Hollande y Sarkozy, es muy probable que haya una reagrupación de voto de derechas en torno a Sarkozy y gane las elecciones. Pero en el supuesto, que tampoco es totalmente descartable, de que el voto Le Pen se inclinara por Hollande, que es un candidato muy moderado dentro del Partido Socialista francés, e incluso algo del voto Bayrou pudiera ir a parar a Hollande, en ese caso la situación cambiaría drásticamente, porque la posición de Hollande no es favorable a la política que se ha llamado Mercosí, no es favorable al mantenimiento de la actual situación, digamos, de predominio de una política de ajuste en la Unión Europea. Es verdad que no ha explicado de forma muy nítida cuáles serían sus propuestas europeas y es uno de los asuntos que están surgiendo en el contexto de la campaña electoral francesa y yo creo que habría que seguirlo muy de cerca desde España. Pero parece que la orientación de Hollande sería, primero, más proteccionismo de la eurozona frente al exterior, o sea, más barreras proteccionistas, posiblemente una política de ajustes mucho más suavizada en el terreno presupuestario, es decir, el tratado intergubernamental, tal y como está planteado, sería revisado. Y, en tercer lugar, una dotación mayor de fondos europeos con vistas a asegurar un mayor crecimiento de los países más débiles económicamente de la eurozona. En una palabra, una política más clásicamente socialdemócrata y neokeynesiana que la que pretende imponer la señora Merkel. Clarísimamente habría una ruptura de la actual alianza franco-alemana y eso tendría importantísimas consecuencias para el resto de Europa y, desde luego, a nosotros nos plantea un problema clarísimo, que es que tendríamos que elegir entre Francia y Alemania. Entonces, en esta situación, ya voy a las tres hipótesis sobre el futuro de la Unión Monetaria que he planteado y sobre las cuales me gustaría que abriéramos el debate. La primera hipótesis, que es la que nuestro ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, decía que era la salida única a la crisis del euro en sus declaraciones al país del pasado mes de enero, es la transformación progresiva de la eurozona en un Estado federal. Un Estado federal con todas sus consecuencias, es decir, con un gobierno federal, que sería la Comisión Europea en principio, con un Parlamento federal, que sería el Parlamento Europeo, con una segunda Cámara, que sería el actual Consejo Europeo, con una política económica común a la eurozona, con una unión de transferencias, no solamente una unión fiscal,
y presupuestaria, por supuesto con un control presupuestario y fiscal férreo desde el Poder Central Europeo y con una reformulación del papel del Banco Central Europeo para convertirlo en un banco central con todas sus consecuencias como prestamista de última instancia.